esta va a tener que ser una clase teórica del 100% porque no vamos a poder escribir aquí. A ver, todas las clases han estado dando en esta aula. Yo tenía reservada la 400. Bueno, ya, no hay problema. Bueno, ahora vamos a ver las patologías que más afectan a los pares craneales. Vamos a tratar de hacer una parte teórica para ver cuáles son las más frecuentes y qué tenemos que hacer con estas patologías. Ustedes ya saben que los pares craneales nacen en el cráneo cerebral y cada uno tiene un nombre específico y va en un lugar específico. Las patologías que afectan a los pares craneales son las que afectan a todos. Las más frecuentes, ¿cuáles serán? Infección. Las patologías más frecuentes que afectan a los pares craneales son las infecciones. Los problemas gripales, influenza, todas esas partes. ¿Por qué? Porque los pares craneales están muy expuestos, están en contacto con el mundo exterior. Esto está abierto, esto está abierto, esto está abierto, esto está abierto. Entonces, las infecciones son las patologías más frecuentes y a todos nos ha venido una infección. ¿Y por qué se caracteriza la infección? Porque me daña aquí los pares craneales, no puedo hablar, no puedo deglutir. Lagrimeo, me duele la vista, me duele la cabeza, tengo la olfacción alterada, el gusto alterado. Pero estas patologías, si bien son las más frecuentes, no hacen que el paciente vaya al neurólogo, porque menos van a hacer eso. Irán al neumólogo, irán a medicina general. Pero hay algunas patologías que son más específicas que pueden afectar a los pares craneales. La patología más frecuente que afecta al primer par, ¿cuál será? Desde un punto de vista neuroquirúrgico, eso quiere decir que se tenga que operar. Tumor de la neurohipófisis. Tumor de la neurohipófisis. Tumor de la base. ¿Qué dice? El lóbulo frontal. Un tumor de la neurohipófisis me dará una alteración nasal. No. No me altera la olfacción, no me altera la respiración. ¿Por qué? Porque está un poco más atrás, ¿no? Lóbulo frontal. El quiasma está por detrás de la nariz, está al fondo. Entonces no va a haber patología acá. Y al número 2, al óptico, ¿qué patologías podrá molestar? Los tumores. ¿Qué tumores pueden afectar al nervio óptico? Los más frecuentes tendrían que ser los que se originen en el nervio óptico. Serían los neurinomas. Bien, esta es una patología que efectivamente afecta al nervio óptico. Afecta más a la población infantil, a los niños, y se va a caracterizar porque el nervio óptico está dañando, ¿sí? Desde un inicio. Entonces crece el tumor dentro del nervio óptico. ¿Y qué va a producir? Ceguera. En primer lugar, ceguera. El nervio empieza a salirse porque el tumor lo empieza a empujar, entonces nos da ceguera, exoftalmos y alteraciones en la visión y en los movimientos del globo ocular. Pero no porque el nervio óptico esté dañado, sino porque son los nervios que mueven al globo ocular que van a estar comprimidos por el tumor, y por supuesto voy a ver doble, voy a ver de alguna otra forma más alterada. Entonces, el principal sería el nervio óptico, que me produce esa clínica. Lamentablemente, muchos pacientes no vienen temprano para que se haga este diagnóstico. Y donde van a ir primero es donde el oftalmólogo. Y el oftalmólogo tendrá que pensar, aparte de
la alteración visual degenerativa o alguna otra causa, tendrá que pensar que puede haber un tumor del nervio óptico. Si él detecta el tumor, por supuesto que nos va a mandar a nosotros. Porque los oftalmólogos todavía hoy en día no manejan la parte de los tumores del nervio óptico. Siempre nos mandan a nosotros. Parece que recién están empezando a ver lo que serían la subespecialidad de cámara posterior. Cámara posterior es detrás del globo, donde está el nervio. Y ahí ya van a ver algunos especialistas esa figura. El diagnóstico, ¿cómo va a ser acá? Por la clínica. Deja de ver bien, o ve chueco, o ve doble, o qué fuese. Y será el oftalmólogo el que determine si nos mandan a nosotros. Y lo más probable es que el oftalmólogo ya le haya hecho una radiografía, una tomografía, donde ya van a encontrar la masa. El tumor que va a estar presionando al nervio óptico y nos va a dar la clínica que hemos mencionado. El diagnóstico ya va a ser preciso y el tratamiento va a ser netamente quirúrgico. Tenemos que sacar ese tumor del nervio óptico. Y dependiendo cuán dañado esté el nervio óptico y si está tomado todo y ya no hay visión, probablemente vamos a tener que enuclear el globo. Hay que sacarlo, porque esto está salido, ya no tiene vida y hay que sacarlo. Y después volverá al oftalmólogo para que el oftalmólogo pueda colocar una prótesis. Eso sería lo más frecuente que afecta al nervio óptico. Pero hay otra patología, la que han mencionado, que es la del adenoma de hipófisis, que lo afecta al nervio óptico en una forma indirecta. Lo empuja desde abajo, porque la hipófisis está por debajo del quiasma. Entonces lo empuja al quiasma y el quiasma se va adelgazando y va a tener alteraciones visuales, por supuesto, ¿no? Lo que ustedes ya conocen, lo más frecuente, que es la hemianopsia bitemporal, hacia afuera, deja de ver el paciente. Otra patología que es frecuente, que afecta acá, son los tumores que están en la misma órbita, que tenemos ¿qué? Tenemos hueso, tenemos músculo, tenemos otros nervios que pueden crecer y apretar al nervio, pero no se originan, pero ya por la misma clínica y más que todo por la misma radiología vamos a poder determinar cuál es el tumor que está más afectado. El tratamiento, dijimos, tiene que ser bastante agresivo porque hay que sacar todo ese tumor. Los abscesos que vienen de acá o de aquí por una gripe mal curada o una sinusitis pueden formarse detrás del globo ocular, dentro de la cavidad orbital. Empiezan a crecer en un tiempo X y van produciendo la misma clínica que lo que fuese de la formación de un tumor en el nervio óptico. Igual lo empujan al nervio óptico y producen todas las alteraciones. Si vamos hacia el 3, 4 y 6, aquí las patologías son más infrecuentes. Puede haber tumores, por supuesto, puede haber abscesos, pero son más infrecuentes. No es muy corriente encontrar un neurinoma del tercero o del cuarto paso. Son raros, por supuesto que pueden aparecer en cualquier lado. Pero acá esas patologías no las vemos mucho. Por compresión sí podemos ver. ¿Ya? Patologías vasculares habrá que afecten a estos 4 pares. El 2, el 3, el 4 y el 6. ¿Habrá patologías vasculares? Puede haber. ¿Qué tipo de patologías vasculares podremos tener? Un sangrado o un aneurisma, que es un problema vascular, que es una patología frecuente, que que el aneurisma empiece a crecer cerca del nervio óptico o cerca de los pares 3, 4, 6. Empieza a crecer el aneurisma y presiona a uno de los pares craneales. ¿Y qué nos daría en ese caso? Esto sería lo primero que daría. El aneurisma de esa zona, ¿no? Por supuesto. Si es que se rompe el aneurisma, ¿qué nos va a dar? Una hemorragia. Pero si no se rompe y está creciendo, nos va a dar una patología como un
aneurisma es un tumor lleno de sangre. Entonces, ¿qué nos va a dar? Estrabismo, movimientos anormales y diplopía. Y también, por supuesto, cefalea y dolor intracavitario, retroorbital. Si vamos avanzando, ¿qué tendríamos? ¿Cuál par nos tocaría ver? El trigémino, ¿no? Estamos yendo por orden. Y en el trigémino vamos a poder tener tumores. Sí, pero son muy raros. Tumores originarios ahí son raros. Pero podemos tener tumores aledaños, que están por ahí cerca. Pues de cualquier tumor. Patología más frecuente que afecte al quinto par, ¿cuál será? Es que es una infección, efectivamente. Es un problema vascular, doctor. Puede ser como patología de la neuralgia del trigémino, doctor. Bien, entonces la patología más frecuente en el trigémino es la neuralgia del trigémino. Y como su nombre lo indica, es una neuralgia, es un dolor que afecta al trigémino. Recuerden que el trigémino tiene esta forma. Arriba está la rama oftálmica o superior, la media o y la inferior o. Entonces aparece el dolor mayormente en la rama media, aquí. Si me duele acá, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Dolor de muela, porque aquí me duele. Entonces voy a ir al dentista y el dentista tendrá que ver de que efectivamente puede ser un proceso dental, puede ser una caries, puede ser un absceso, una fractura del diente, lo que puede ser. ¿Qué produce esa clínica? Dolor. Pero la neuralgia del trigémino típica o la clásica, que es una patología bastante frecuente, tiene su origen en problemas emocionales, porque aparece mayormente en la población femenina en edad media, que implica que desde los 30, 40, 50 años, que es la época en que la persona tiene más problemas maritales, emocionales, económicos, familiares. Se caracteriza por ser un dolor pequeño que aparece acá y en el tiempo va creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse permanente e intolerable. El diagnóstico es fácil de hacerlo en la primera visita. El diagnóstico es clínico. Y así como hemos diagnosticado, hemos sospechado que puede haber eso, tenemos que iniciar el tratamiento en ese momento. ¿Y en qué va a consistir el tratamiento? Pregabalina, doctor. Partan ustedes con lo más básico en cualquier patología, sea de aquí o sea de aquí. Lo primero que vamos a dar es calmante, porque a la señora le duele aquí. Lo que quiere, doctor, deme calmante, no soporto. Cualquier analgésico, pero esta persona ya vino con el dolor desde antes y ella misma se ha debido automedicar. Ibuprofeno, lo que tenga en su casa. Puede ayudar, puede no. Pero si no le ayuda, recién va a venir. Porque si le ayuda, ¿para qué va a venir? Va a estar tranquilo. Ir al dentista, el dentista tendrá que revisar y ver que no es problema dental, sino es problema neurológico. Muy bien. ¿Está con dolor? ¿Algún analgésico? Hemos dicho que puede haber algún componente emocional, porque se ha peleado, porque ha perdido el trabajo, lo que fuese. Entonces tratemos de darle ese mismo día, aparte del analgésico, algún ansiolítico pequeño, tranquilizante pequeño, para que la señora esté un poquito más calmada y pueda tolerar. ¿Ya? Podemos usar también la aminotriptilina, una dosis de 25 miligramos, 2 o 3 veces al día, según la necesidad, como tolera la persona. Y como sabemos que el nervio está dañado por alguna causa,
podemos dar vitamina B para tonificar. Y la misma señora, digo señora porque es más frecuente en la mujer, se va a sentir un poco más aliviada psicológicamente, porque su nervio está mal, estoy tonificando el nervio. Puede funcionar. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Si con esos medicamentos pequeños podemos controlar, digamos, una semana, dos, hasta un mes, el tiempo que sea, perfecto, nos quedamos con eso, no hay necesidad de hacer más cosas. Pero si el problema avanza y la señora vuelve a venir a las 2 semanas, nos cuenta que no ha mejorado o muy poco, entonces tendré que pensar en otra cosa. Aumentaré o cambiaré de analgésicos un poco más fuertes por otro tiempo. ¿Funciona? Nos quedamos ahí. Si no funciona, empezaré a pensar en hacer algún otro diagnóstico, ya no clínico. Entonces, ¿ahí qué puedo pensar? Que haya un tumor que esté apretando al nervio, que haya un aneurisma que esté apretando al nervio o algún otro tipo de lesión vascular o un absceso. Vemos con frecuencia que los tratamientos que hacen hoy en día de conducto, acá en las muelas, están produciendo este problema de neuralgia del trigémino. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco el tornillo por acá abajo, por acá arriba, no lo hace a propósito, por supuesto, el dentista, pero introduce tanto que puede tocar al nervio. Y como para hacer ese tratamiento le colocan anestesia, entonces el paciente no va a sentir, porque cuando entre la puntita del tornillo hasta aquí, inmediatamente toca el nervio, va a haber una corriente, va a haber un dolor agudo. Pero como está anestesiado, al menos en la primera etapa, pues puede ser que no sienta. Pasan las horas, pasan los días, entonces va a venir el dolor. Habrá que descartar de que no es un problema del tornillo, que se ha dañado, que se ha roto, que está mal posicionado, y considerar ya este tipo de cosas, ¿no? Estos pacientes que no los hemos podido controlar todavía en un inicio, es necesario mandarlos al dentista para que él nos descarte y nos diga que no hay un problema dental. ¿Qué es lo que deberían hacer ellos cuando tengan una situación como esta? Muy bien. Ya para eso hacemos tomografías, otros estudios, y si determinamos que es un tumor acá, bueno, está fácil pensar, el tratamiento será antitumoral, quirúrgico. Si es un absceso dentario, lo propio, ¿no? Si es el tornillo que está molestando, ya habrá que retirar eso. Ya podemos pensar, ya en esta época, de utilizar medicamentos más fuertes. La medida de elección es la carbamazepina, medicamento de elección que funciona muy bien en la neuralgia del trigémino. Inclusive a la carbamazepina se la considera como una droga diagnóstica. ¿Por qué? Porque le doy carbamazepina y desaparece el dolor, entonces me ha confirmado la diagnosis. La dosis es de 100 miligramos 2 o 3 veces al día, dependiendo de la intensidad, la molestia. Pero es preferible empezar con menor dosis. Si le damos 50 miligramos, que no es la dosis, pero con eso puedo controlar un tiempo mejor, porque yo sé que puedo ir aumentando. No funciona, aumentaré a 100 3 veces, 4 veces, a 200, 500, 1000. Puedo llegar hasta 1500 miligramos de carbamazepina. No funciona, aumentaré otra INA, la fenitonina, la pregabalina, todos esos. Combinaré, cambiaré, usaré 2 o 3. A ver hasta cuándo me ayuda. No funciona, tendré que pensar ya en otras cosas. Lo más directo en este caso ya serían bloqueos directamente a la raíz. Con xilocaína podemos bloquear. ¿Que eso qué me va a causar? Un alivio, pero no el tratamiento definitivo, porque estoy anestesiando al nervio, nada más. Pasa la época, vuelve. Y los pacientes ya se acostumbran a eso, y ellos mismos ya vienen y nos buscan, doctor, colóqueme y xilocaína, porque ya saben eso,
Vienen con la jeringa, vienen con la inyección y se les coloca y bloquea. Pero eso tiene un tratamiento que es de corta duración. No funciona eso. Podemos llegar a otras cosas, que puede ser el ultrasonido o la radiofrecuencia. ¿Qué voy a causar con la radiofrecuencia? Que es electricidad. Voy a pinchar aquí al nervio y lo voy a anestesiar con la electricidad o con el ultrasonido, que son ondas de choque. Lo anestesian al nervio, pero así. Si no funciona nada de eso y la paciente ya está demasiado tensa y incómoda por el dolor, tendré que llegar a lo que sería lo máximo, que sería cortar el nervio. Ahí se soluciona todo. Pero eso no lo voy a hacer de inicio, porque cortar el nervio de la cara implica muchas cosas. Muy bien. Se ha hablado también de otra patología o de otra característica que puede producir la neuralgia del trigémino, y es la presencia de una arteria anómala, que es una de las cerebelosas, la cerebelosa superior, que está en contacto con el nervio. Entonces, con cada con cada latido que tiene la arteria por sí, que choca al nervio, lo estimula, le produce una corriente y desencadena el dolor. Si esa es la figura, y eso hemos visto que está alterada la anatomía de esta arteria, por una arteriografía especial selectiva, podemos hacer una cirugía colocando un elemento que separe al nervio de lo que es la arteria. Colocamos un pedacito de esponjita, alguna telita ahí, entonces la vibración, el latido de la arteria va a ser absorbido por esa esponjita y ya no va a llegar al nervio y solucionado. Bien, vamos subiendo, llegamos al séptimo par. Y el séptimo par se va a ver afectado por todo. Por un tumor, por un absceso, por una arteria que esté anómala, por varias cosas. Pero la patología más importante, ¿qué será en el par 7? La parálisis facial. Es una patología que su nombre lo dice, que se paraliza la cara y es una mitad de la cara, derecha y izquierda. Patología cuyo origen también, igual que la neuralgia del trigémino, es la parte emocional, problemas psicológicos, presencia de una enfermedad, preocupaciones, otro tipo de situaciones. Es de aparición súbita y aquí aparece con mucha más frecuencia y por eso también se la conoce como la parálisis de frío, a vigor. Y es la persona que salió de su cuarto a medianoche para ir al baño, tuvo que cruzar un ambiente más frío y ese choque del frío, algo que estaba caliente dentro de la cama, hace que ese nervio que está aquí afuera, este nervio aquí. Entonces le da el impacto, le da el frío, le da el calor, me ha dado el viento, ¿sí? Le produce parálisis, que es la parálisis facial. Muy frecuente. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con una parálisis. La boca se le va a chuequear. No va a poder cerrar el párpado, por eso va a estar chueco, va a tener lagrimeo, va a tener ciaborrea, la saliva se le chorrea, va a tener una sensación especial de anestesia en la lengua, le va a dificultar comer. No porque no pueda masticar, puede hacer todo normal, pero es esa sensación de que esto no puedo mover que me molesta. No se paraliza la lengua, pero hay esa sensación de anestesia. No puede funcionar a cabalidad. Y esta patología, que es bastante frecuente, debería ser diagnosticada lo más antes posible. Si la persona salió en la noche anterior, ¿y qué es lo que va a pasar? Se levanta al día siguiente con una sensación rara en la cara. ¿Qué pasa con mi cara? Se ve al espejo y esto está chueco. Se le paralizó. Y eso asusta muchísimo.
no le da miedo, más que todo por la parte estética. Y este paciente debería ir al médico, nosotros hacemos el diagnóstico, que es muy fácil de hacerlo, vemos que todo está chueco ahí. ¿Y en qué va a consistir el tratamiento? ¿El nervio está mal? No. Está mal, Sí. está paralizado. Sí, sí. Entonces, ¿qué le damos? Vitamina B. Porque el nervio está mal, está paralizado, o sea, debilitado. Vitamina B. Han hablado de corticoide. El corticoide como un antiinflamatorio funciona muy bien acá. Vitamina B inyectable de inicio, corticoides, puede ser inyectable, mejor si es oral. Y lo más importante acá es adicionar a este tratamiento la fisioterapia. Que en último término, la fisioterapia es lo que más va a ayudar. Desde el primer día. Les colocan calor, les colocan corrientes, una serie de cosas para estimular. Puede ser útil, yo recomiendo a los pacientes que masquen chicle para que este músculo empiece a funcionar más. O que inflen globos, ¿no? A los fisioterapeutas no les convence mucho eso, pero es útil. Más daño no le va a causar, pero puede tener beneficios. Bien, tendríamos que diferenciar de la parálisis facial central. La central se refiere a que la lesión no está en la periferia, que es acá, está dentro. Recuerden que el 7 sale de tallo, entonces en esa zona está la lesión. ¿Qué puede ser qué? Tumor, absceso, sangrado, todas esas cosas. Bien, vamos al 8. Y el 8 puede ser afectado como cualquier otro nervio por cualquier patología. Un resfrío puede dañar al 8. Una sinusitis mal curada puede dañar al 8. Ni hablemos de los tumores o abscesos. Pero lo más frecuente dentro del octavo par es el neurinoma del acústico del octavo par. Y ese tumor es un tumor benigno que tiene muy alta incidencia. Por ser tan frecuente, se le tiene muy bien estudiado. Se sabe que crece 1 milímetro por año. Está muy medido. Fíjense cuán bien estudiado está, que sabemos cuánto crece y cómo crece. ¿Qué es lo primero que me va a dar este tipo? Aparece en el nervio óptico, en el nervio auditivo, igual que en el nervio. ¿Qué será lo primero que me tendría que dar? Audición alterada. Va a ir a las ordenas. ¿No? ¿Y el paciente dónde irá? Al otorrino. No va a venir a menos de inicio. Y el otorrino tiene que considerar de hacer estudios. Hacemos una resonancia, una tomografía y se lo localiza muy claramente. El tratamiento va a consistir en cirugía. Tenemos que sacar ese tumor porque va a seguir creciendo. Empieza a crecer en el conducto auditivo interno y va creciendo hasta apretar el tallo. Cuando aprieta el tallo, también aprieta el conducto de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces me va a producir una hidrocefalia. Bien, tratamiento netamente quirúrgico, es un tumor benigno que afecta a las personas que están entre los 50 y 60 años. Bien, 9, 10, 11 y 12. A estos pares los consideramos los pares bajos. Y estos son los pares más importantes que hay en todo el organismo. Porque con estos 4 pares funciona todo. Funciona el corazón, funciona el riñón, todo. Puede afectar
cualquier patología. Lo mismo que hemos dicho para todos. Tumor, un absceso, un sangrado. Pero acá hay algo que se conoce como el síndrome de pares bajos. Es cualquier patología que afecta a los pares bajos. Recuerden que los pares bajos nacen del mismo lugar en el tallo y van al mismo lugar, que es faringe, laringe, lengua, y cada uno, por supuesto, tiene sus propias ramas. De estos 4 pares, ¿cuál será el más necesario? El vago, el 10. El vago, que no es tan vago, ¿no? Porque es el que más trabaja. Entonces acá las patologías tumorales, por suerte, no son tan frecuentes, son muy raras, pero pueden aparecer, ¿no? Abscesos pueden aparecer, o si no, los traumatismos. Un traumatismo de base de cráneo. Recuerden que estos pares salen del cráneo por el agujero oval, foramen yugular, o el agujero del espinoso, o el agujero del hipogloso. Y estos 3 agujeros son vecinos. Uno está acá y el otro acá. Entonces, si aparece un tumor en esa vecindad o un trauma, entonces me va a afectar a uno de los pares o a los 4 pares. Y de ahí nacen varios síndromes, que son los que pueden afectar al 9 más que al 8, o al 10 o al 2. ¿Cómo se van a manifestar? Por patología aquí adentro. Que no puede hablar, que no puede deglutir, que hay dolor en la faringe, en la laringe, que puede haber que no haya muchos movimientos en el cuello, y cada uno que tiene su especialidad, por supuesto, va a estar afectado. Estos 4 pares son mixtos porque son sensitivos, son motores y son viscerales, los 4, ¿no? Por eso se los estudia en uno, como el síndrome de pares bajos. Bien, otra patología que es muy frecuente, que afecta a los pares crinales, son los movimientos anormales. Y dentro de los movimientos anormales, que son involuntarios, ¿ya? No son provocados. Porque hay movimientos provocados, mayormente se dan en los niños. El niño empieza a hacer unas gesticulaciones, unas contorsiones, movimientos artificiales. Quiere hacer eso para llamar la atención o crear alguna situación especial. Aquí tenemos al blefaroespasmo, que es el espasmo del bléfaro. Este es el. Entonces la persona empieza a guiñarlo, uni o bilateralmente. Tienen que ver mucho con problemas emocionales, afecta más a la población femenina. El otro movimiento es el hemiespasmo facial, que es hacer esta gesticulación. Se espasmodiza esta. El problema acá en los párpados no es tan notorio porque no afecta mucho. Podemos ocultar con los lentes, pero no causa mayor problema. Este sí, porque es una cosa más que todo estética y molesta, ¿no? La contracción de esto y todos se dan cuenta. Podríamos ocultar con el barbijo, pero eso ya está por ahí. Igual, principios de alteraciones nacionales más que todo. Puede haber, en este caso del hemiespasmo facial, lo que habíamos mencionado para la neuralgia del trigémino, que haya una arteria que esté pellizcando al nervio facial en vez de que pellizque al trigémino. Y me produce este movimiento. El diagnóstico es fácil de hacerlo. El tratamiento puede empezar de inicio, que va a consistir en qué. Podemos dar vitamina D porque esto está dañado, este también. Algún ansiolítico, antidepresivo según la clínica que tenga el paciente. Dolores no hay. Vitamina B
Y acá, en forma más específica, puede también estar la radiofrecuencia, que estaríamos anestesiando a esto. Lo que queremos es paralizar. En la parálisis del facial, ¿qué queremos hacer? Estimularlo al nervio para que siga funcionando. Aquí es lo contrario, queremos paralizarlo al nervio porque esto está moviéndose, ¿no? Se usa mucho y con bastante valor positivo la toxina botulínica, ¿no? Con inyecciones en esta zona. Pero eso tiene que ser bien reglado y bien colocado por un dermatólogo, un cirujano plástico, un neurocirujano. Hacemos eso, es un bloqueo. Porque el problema de este medicamento, el Botox, es que paraliza a los músculos, los mata, le produce necrosis al músculo. Bien, y el examen clínico de los pares craneales va a estar determinado por el par craneal que está más afectado. Fácil pensar, si es este el afectado, tengo que ver la agudeza visual. Si es este, la agudeza auditiva, ¿no? Y los otros pares, ¿no? Los movimientos que podemos encontrar. Para ver los pares más profundos, como hacer los pares bajos, tenemos que hacer una inspección de la boca, de la lengua, de las encías, de las piezas dentarias, faringe, laringe y cuerdas vocales. Nosotros como neurólogos solo llegamos a ver la faringe, con un bajalenguas y una linterna. Laringoscopios no usamos, no tenemos. Eso ya lo tiene que hacer el otorrino hasta llegar a las cuerdas vocales que pueden estar afectadas. Hay la última patología, que es la de la neuralgia del glosofaríngeo. Su nombre lo indica. ¿Dónde me va a doler si es el glosofaríngeo la afectada? En la garganta, en el gloso y en la faringe. Se diferencia de esta neuralgia porque la del glosofaríngeo es de aparición súbita. Esta apareció de a poquito, dolor de muelas, fue creciendo. Esta otra súbitamente acá. Y acá lo particular es que es tan intenso el dolor, tan súbito, que la persona no quiere hablar, no quiere deglutir, no quiere abrir la boca. Amén. Entonces es difícil que yo pueda hacer un examen en ese momento. Tendré que hacer el tratamiento directo bajo la sospecha de que es una neuralgia del glosofaríngeo. Internaré al paciente porque es insoportable. Si no puede abrir la boca, ¿cómo lo voy a mandar a su casa con una tableta? Tratamiento parenteral, vitaminas, antiinflamatorios, todas las fenitoínas, puedo con eso tranquilizarlo un poco. Una vez que pueda ya hablar y montarme, abrir la boca, tendré que examinar y llamar al dentista porque puede haber dolor de un tercer molar en esa zona. Llamar al otorrino para que examine todo el problema de faringe, laringe, ¿ya? Y el tratamiento definitivo de inicio es el clínico, el que hemos visto, y acá podemos usar ya recién la carbamazepina, las fenitoínas, que son útiles. Pero como dijimos que esto tiene un inicio súbito, también tiene un fin súbito. Entonces aparece y desaparece. ¿En cuánto tiempo? Pueden ser semanas, pueden ser días o más. Pero si yo sé que es un tratamiento, que es un dolor que aparece y desaparece, no es que con eso lo voy a dejar sin tratamiento. Igual tengo que darle el tratamiento. Puede haber acá la posibilidad de una cirugía si es que no han funcionado las otras cosas, pero no es que vamos a cortar el glosofaríngeo. No, hay algunas ramas que se pueden cortar.
musculares. Un osteopordo glosofaríngeo, imagínense, lo voy a dejar sin con media faringe, media laringe, media lengua, y eso ya es muy difícil de llevar. Es un resumen más o menos de cómo funcionan estos los pares craneales. Cuando hagamos la parte ya práctica, vamos a tocar con un poquito más de detenimiento todo este tema. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Nada? ¿Nada? De la postura de Serena, doctor, que tenía un neurinoma del acústico, era un neurinoma del acústico porque no tenía la clínica del neurinoma. ¿De cuál? Perdón, no puedo estar. La paciente se